La imagen popular que tenemos de los alquimistas medievales es la de personajes sombríos, encapuchados, reunidos en laboratorios mal iluminados, rodeados de retortas humeantes y frascos con líquidos de colores imposibles. Esta visión cinematográfica, alimentada por novelas góticas, películas de fantasía y relatos sensacionalistas, ha convertido a los alquimistas en casi leyendas urbanas de la ciencia y la magia. Sin embargo, entre la realidad histórica y la ficción hay un abismo. Por un lado, la alquimia surge como una disciplina científica primitiva, basada en la observación y la experimentación. Por otro, incorpora conceptos místicos, simbología compleja y un afán de secreto tal que muchas veces oscureció sus verdaderos objetivos. Para desmontar este mito y descubrir la auténtica dimensión de la alquimia medieval, es necesario plantearse 3 preguntas clave. ¿Eran meros charlatanes que vendían elixires milagrosos? ¿O representaban los albores de un método científico que más tarde evolucionaría hacia la química moderna? ¿Cómo influyeron en la sociedad y la cultura de su época? Primero, debemos situarnos en la Europa medieval, un periodo que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el XV. Un mundo dominado por una visión del cosmos heredada de la antigüedad clásica, donde la Iglesia Católica poseía el monopolio de la interpretación del universo y la autoridad intelectual descansaba en manos de clérigos y eruditos. Sin embargo, pese a esa aparente oscuridad, la Edad Media fue testigo de un florecimiento intelectual notable. Las primeras universidades, el redescubrimiento de textos griegos y árabes, y la efervescencia de órdenes monásticas que copiaban manuscritos y realizaban estudios botánicos y farmacéuticos. En este contexto, la figura del alquimista emerge como un investigador que combina técnicas experimentales con un trasfondo filosófico y espiritual. Lejos de limitarse a ofrecer pócimas fraudulentas, muchos alquimistas llevaron a cabo procedimientos rigurosos, medían temperaturas, anotaban tiempos de reacción y trazaban diagramas detallados de sus aparatos. Sus cuadernos de laboratorio, auténticos códices ilustrados, contienen registros que hoy reconoceríamos como método científico embrionario. No obstante, la percepción popular se alimentó de relatos sensacionalistas, textos en clave y acusaciones de herejía que se añadieron al imaginario colectivo. A finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, la noción de artes oscuras se asoció a la alquimia debido a su simbolismo críptico y a la sospecha de que los alquimistas pretendían desafiar el orden divino. Así nacieron los mitos de brebajes para la inmortalidad, homúnculos y metamorfosis de metales en oro puro, que en gran medida eclipsaron las verdaderas aportaciones a la ciencia. Esta introducción sentará las bases para adentrarnos en las raíces de la química temprana, desvelar los fundamentos filosóficos de la alquimia y entender cómo entre secreto y persecución, esta práctica se convirtió en un puente entre la magia y la ciencia moderna. Para comprender la alquimia medieval, es imprescindible remontarnos a sus profundas raíces históricas. La alquimia no nació en Europa, sino que es el heredero de una tradición milenaria que se remonta al antiguo Egipto, continúa a través de la cultura grecorromana y encuentra en la Edad de Oro islámica su consolidación técnica y teórica. En el Egipto faraónico, hace más de 3000 años, los sacerdotes dedicados al ritual religioso también ejercían funciones de protocientíficos, realizaban procesos de purificación de metales para fabricar estatuas y objetos de culto, y extraían pigmentos desde minerales para los frescos de las tumbas. Sus técnicas de molienda, maceración y calcinación son las primeras manifestaciones de lo que luego se denominaría arte alquímico. A partir de estos procedimientos, se desarrollaron recetas para purificar oro, preparar ungüentos y fabricar cerámica vidriada. Sin embargo, la alquimia como disciplina organizada surge en el Egipto helenístico de Alejandría, donde se mezclaron conocimientos egipcios, griegos y mesopotámicos. Filósofos como Demócrito y Plinio el Viejo describieron reacciones de calcinación y disolución de metales, y sentaron las bases de una teoría de la materia basada en elementos y principios cualitativos. Con la caída del Imperio Romano, gran parte de ese saber quedó relegado hasta que en el siglo VIII, el mundo islámico recuperó y enriqueció los manuscritos antiguos. Durante la Edad de Oro islámica, siglos 8-13, eruditos como Jabir y Nayyan, llamado también Geber, se dedicaron a traducir, experimentar y sistematizar la alquimia. A él se atribuyen tratados fundamentales sobre la destilación, la cristalización, la sublimación y la coagulación de sustancias. En sus laboratorios se utilizaban alambiques de vidrio soplado, crisoles de arcilla y sistemas de condensación que sorprenden por su sofisticación. Además, introdujeron la práctica de etiquetar y clasificar sustancias, ácidos, sales, aceites,
y describieron equipos como la retorta y el matraxio, que perpetuarían su uso en la química posterior. Estas técnicas no eran meramente teóricas, se aplicaban en la elaboración de perfumes y alcoholes medicinales, en la metalurgia para producir aleaciones de oro y plata, y en la fabricación de pigmentos como el ultramar o la púrpura, imprescindibles para los libros iluminados y los tejidos de lujo. La alquimia, en este sentido, tenía una dimensión práctica y lucrativa que la conectaba con talleres artesanales y centros de elaboración de medicamentos. Lo realmente notable es que pese a su revestimiento místico, con símbolos de dragones, leones y ciclos planetarios, muchos alquimistas registraban con detalle variables cuantitativas, grados de calor, tiempos de cocción, proporciones de mezcla y rendimientos de cristalización. Estas prácticas empíricas anticipan el método experimental que cristalizaría plenamente en la época moderna. Por tanto, la alquimia temprana no fue un cúmulo de supersticiones, sino un puente entre la metalurgia, la farmacopea y la protoquímica. Su legado técnico, desde el alambique hasta la cristalización fraccionada, es la médula de la química moderna. La piedra filosofal es la meta máxima de la alquimia medieval, un objeto mágico que, según los antiguos maestros, podía transmutar metales viles en oro, curar enfermedades y otorgar la inmortalidad. Más allá de su poder material, simbolizaba la perfección espiritual y el conocimiento absoluto. Para conseguirla, los alquimistas seguían el opus magnum o gran obra, un laborioso proceso dividido en 3 etapas principales. Nigredo, putrefacción, donde la materia se descompone y se purifica. Albedo, blanqueamiento, fase de clarificación y limpieza interna. Rubedo, enrojecimiento, culminación de la obra en la que nace la sustancia perfecta. La teoría se basaba en la noción de una materia prima que contenía los 4 elementos clásicos y podía transformarse ajustando calor, frío, sequedad y humedad. Los ingredientes y métodos quedaban en secreto, envueltos en símbolos crípticos. Mercurio de los filósofos o azufre filosofal no eran sustancias comunes, sino preparados especiales. Más que receta de laboratorio, la búsqueda de la piedra filosofal era un camino interior. Su mito unía ciencia, misticismo y arte, alentando a purificar la materia y el alma. Aunque nunca se alcanzó esta búsqueda, sentó las bases de la química moderna y dejó un legado, la idea de que todo proceso de transformación externa debe reflejar un cambio interno. Así la piedra filosofal sigue viva como símbolo de crecimiento personal y descubrimiento, recordándonos que la verdadera alquimia consiste en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. La alquimia, con su jerga cifrada y símbolos herméticos, se convirtió en blanco de desconfianza. Sus tratados estaban escritos en lenguajes artificiales, plagados de metáforas, para proteger los secretos de manos inexpertas y evitar la censura. Un texto alquímico podía incluir versos en latín oculto, ilustraciones con animales fantásticos y diagramas astrológicos. El adepto debía poseer una clave para traducir el contenido a un lenguaje claro. Esta necesidad de secreto también respondía a motivaciones económicas. Un laboratorio alquímico podía generar riquezas mediante la producción de pigmentos, perfumes o medicamentos. Revelar fórmulas ponía en peligro el monopolio del alquimista y su sustento. La competencia era feroz, y los tratados se intercambiaban solo entre círculos de iniciados. Por otra parte, la Iglesia Católica, garante del orden doctrinal, veía con recelo cualquier práctica que pareciese desafiar la creación divina. La confusión entre alquimia y brujería llevó a acusaciones de herejía y pactos con demonios. En Francia y Alemania se celebraron juicios donde los acusados defendían que su arte no era invocación de espíritus, sino investigación natural. Aún así, muchos manuscritos fueron confiscados y quemados, y sus autores, condenados al destierro o la hoguera. La persecución dio lugar a un legado de malentendidos. En la cultura popular posterior, la alquimia se asoció casi exclusivamente con magos oscuros. El Renacimiento humanista criticó duramente a los vulgares alquimistas, aunque algunos eruditos como Agripa de Nettesheim intentaron rescatar su valor simbólico y filosófico. No fue hasta el siglo XVII, con la obra de Robert Boyle y otros protoquímicos, que la alquimia se separó definitivamente de la superstición. No obstante, la resistencia al término alquimia llevó a muchos practicantes a autodenominarse químicos o chimists, término acuñado por Boyle en El químico escéptico, 1661, obra científica de Robert Boyle, donde defendía la experimentación sistemática y rechazaba las especulaciones místicas. Así comenzó la transición hacia la química moderna,
basada en la repetibilidad de los experimentos y la transparencia de los procedimientos. Aunque muchos asocian la alquimia con engaños y superstición, su legado técnico y conceptual es incuestionable. Varios procedimientos alquímicos se convirtieron en prácticas estándar de la química moderna: la cristalización fraccionada, la destilación continua, la sublimación y la extracción con disolventes. El invento del alambique, la retorta y el embudo de separación son herencia directa de los talleres de los alquimistas. Figuras emblemáticas ilustran esta transición. Paracelso, con su enfoque iatroquímico, sentó las bases de la farmacología moderna. Introdujo la idea de que las sustancias químicas podían usarse como remedios y que la toxicidad dependía de la dosis. Sus críticas al galenismo abrieron el debate sobre la experimentación empírica en medicina. Robert Boyle, considerado el padre de la química moderna, fusionó la herencia alquímica con un rigor experimental sin precedentes. En El químico escéptico, Boyle defendió que las hipótesis deben probarse mediante experimentos reproducibles y que la materia está compuesta por átomos sujetos a leyes mecánicas. Su énfasis en la medición cuantitativa y la descripción detallada de los aparatos marcaron la ruptura definitiva con la alquimia hermética. El siglo XVIII vio el desarrollo de la teoría atómica de Dalton y la formulación de la ley de conservación de la masa por Lavoisier, redondeando el proceso iniciado por los alquimistas, de la búsqueda del oro y la inmortalidad, a la comprensión sistemática de la materia. Sin la alquimia, la química, la farmacología y la metalurgia tal como las conocemos serían impensables. A lo largo de este viaje, hemos desmontado estereotipos y descubierto que los alquimistas medievales fueron mucho más que hechiceros, pioneros de la experimentación, custodios de un conocimiento milenario y visionarios, que vieron en la materia un reflejo del espíritu humano. Entre símbolos crípticos y laboratorios de barro, sentaron las bases del método científico y abrieron el camino hacia la química moderna. Ahora te invito a reflexionar. ¿Consideras a los alquimistas locos, hechiceros o auténticos precursores de la ciencia? Déjalo en los comentarios y comparte este video con quienes quieran redescubrir la alquimia desde una nueva perspectiva. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle me gusta si disfrutaste del contenido. Hasta la próxima exploración histórica.